La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos al licenciado Marcelo Torres Cofiño, diputado del Congreso de Coahuila por el Partido Acción Nacional, y con él vamos a conversar sobre el pronunciamiento de la fracción del Partido Acción Nacional para transparentar las cuentas públicas del Estado. Marcelo, bienvenido a Contextos. Buenos días. Juan Ceballos, Marcela Pámanes, te saludamos. Gracias, Marcela. Juan, un gran saludo, por supuesto, y si me permiten también opinar sobre la pregunta, definitivamente es la corrupción. Bien, luego nos argumentarás, si nos parece, y yo creo que está muy de la mano con esto otro que vamos a estar conversando, ¿no? La necesidad de la transparencia en las cuentas públicas para que luego no dé pie a suspicacias o a sospechas de que finalmente los recursos que tendrían que ser de todos se van a las manos de unos cuantos. Por supuesto, desviar recursos públicos, Marcela, es corrupción, y de ahí también de la mano el indebido e incorrecto e inadecuado manejo de los recursos públicos para programas sociales. Uh-huh. En este momento, ¿cómo es el proceso de transparencia de las cuentas públicas? Cuéntanos, a la gente que no está muy interiorizada y que no le sigue el paso a estos informes, ¿dónde puede encontrar estos datos que con más precisión respecto a lo que ingresa y a lo que egresa en el estado de Coahuila, y con qué frecuencia se actualiza? Bueno, mira, Marcela, primeramente decir que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos comprometimos siempre a buscar lo mejor para Coahuila, y desde luego esa es la gran tarea, es el reto de poder cumplir con este compromiso que hicimos en campaña. Hay que recordar que durante los últimos 2 sexenios, cuando menos, por la mayoría abrumadora del PRI, sirvió de tapadera a los Moreira. El mando de la ciudadanía es verdaderamente claro: que se rindan cuentas claras y ya no más saqueo en la entidad y por supuesto no más deuda. Pero bueno, aquí lo importante es que podamos tener mecanismos de transparencia verdaderamente donde los distintos agrupaciones o asociaciones civiles puedan participar, puedan opinar y puedan proponer, Marcela, los mecanismos suficientes para que la ciudadanía de una manera ágil, en tiempo real, podamos conocer el manejo de los recursos públicos, no nada más del Congreso, sino de las finanzas, de la Secretaría de Finanzas del Estado. Uh-huh. Sí, justo eso, ¿no? Y ahora, parte importante de la transparencia y de la rendición de cuentas respecto a las finanzas es la Auditoría Superior del Estado. ¿Con qué ojos miras tú el actuar del auditor y de la propia auditoría? Bueno, hay demasiados cuestionamientos hacia el titular Armando Plata. Definitivamente creo que ha habido una serie de irregularidades, de anomalías. Hay señalamientos, hay que observarlo. Hay que recordar que tenemos escasas 2 semanas de haber tomado protesta. Las comisiones apenas se acaban de instalar la semana pasada y a principios de esta. Y por supuesto ese es el reto, Marcela, el que podamos transparentar, el que podamos conocer lo que sucedió en el pasado, pero sobre todo lo que está ahorita dentro de la agenda, que es la nueva administración. Uh-huh. Es incuestionable que Coahuila ha sido señalado a nivel nacional e internacional como uno de los estados más opacos, y desde luego esto se obedece a la corrupción que hemos vivido en los últimos 12 años, cuando menos. Ajá. Y sin embargo, ha habido calificaciones de parte de organismos muy serios y que trabajan mucho en el tema de la transparencia en relación a que Coahuila ha venido cumpliendo, no de ahora, sino de algunos años atrás, con los requisitos para transparentar sus estados financieros. Me refiero, por ejemplo, a México Como Vamos o al IMCO mismo, que hablan precisamente de la intención y la voluntad de transparentar. ¿Eso no cuenta? Mira, Marcela, aquí lo que llama demasiado la atención es que estos organismos, estos grupos, den estas calificaciones que posiblemente estén basadas solamente en parte de la información y no en todo el manejo de los recursos. De otra manera, podríamos pensar que existe una complicidad. Desde luego que no me atrevo a advertir de esa manera, pero sí llama demasiado la atención que cuando sabemos que existe una deuda en números cerrados de 37,000 millones de pesos, que no sabemos cuál fue el manejo de los mismos, el mismo manejo que se estuvo dando en Torreón en la administración pasada de Miguel Riquelme, hoy gobernador, con deudas, con manejos que la gente desde luego desconocía, la deuda con proveedores,
que después reciban este tipo de reconocimientos es verdaderamente llamar la atención. Y de esta manera, Marcelo, lo que tenemos que hacer, y yo lo he propuesto desde que era diputado federal, pues que tenemos que unificar criterios. Muchos o la inmensa mayoría de estas agrupaciones tienen sus mecanismos para efecto de poder calificar a los gobiernos, tanto a los gobiernos estatales como municipales. Y existen diversas variables, existen más de 100 métodos para poder calificar, y esto verdaderamente pues llama demasiado la atención, porque parecería pues que incluso en algunos casos son juez y parte. Uh-huh. ¿Y qué te parece a ti esto que ha venido sucediendo en torno a precisamente a la investigación que hace la Auditoría Superior del Estado en la investigación correspondiente al ejercicio fiscal 2014, donde pues por ahí les están sentando responsabilidades a los exalcaldes de Sabinas, Ciudad Acuña, Frontera, Jiménez, San Pedro, presentando observaciones en diferentes puntos y particularmente omisiones o deficiencias en la presentación de documentos relacionados con el presupuesto de egresos? ¿Lo ves con buenos ojos? ¿Es una buena señal? Bueno, aquí lo que es importante, y lo advertí el lunes pasado en el Congreso en Saltillo, que lo que exigimos a las autoridades es que se trate, pues se cumpla pues con lo que establece la ley, pero que haya piso parejo para todos, sin distingo de color, y que por supuesto la ley se aplique parejito. Es incuestionable que tenemos que rendir cuentas, que tenemos que observar el manejo de los recursos, pero pues sí llama la atención y parecería pues cortinas de humo que el propio gobierno está tendiendo a efecto de distraer sobre otros temas tan importantes como es la falta de nombramiento, por ejemplo, del jefe de seguridad en el Estado, y muchos otros casos más, los temas de corrupción, el tema de las empresas fantasma. Entonces, de esa manera, pues es indudable que tenemos que observar con lupa el manejo de los recursos previos al ejercicio del 16, a efecto de determinar responsabilidades, pero también, desde luego, dar la oportunidad de que puedan subsanar todas estas observaciones. Uh-huh. Marcelo, pero perdón, es que dices tú que sean parejos, sin embargo, aquí son 2 alcaldes del PRI, 2 alcaldes es decir, hay alcaldes del PRI, del PAN y de UDC, de 3 partidos políticos. ¿No es eso ser parejo? Es a lo que me estoy refiriendo, precisamente, Juan, el que verdaderamente sea, ahora, y que no sean venganzas políticas internas dentro de su propio partido, pero más allá de los partidos, lo que necesitamos es actuar con veracidad, en tiempo y en forma. Uh-huh. Marcelo, pero a ver, déjame entender, si hacen señalamientos, son cortinas de humo; si no los hacen, son omisiones. Entonces, ¿cuándo estarán siendo asertivos? ¿En el momento en que intervienen y en el momento en que hacen este tipo de investigación y la dan a conocer? Bueno, Marcela, es que, vamos, los que vivimos en Torreón sabemos lo que ha sucedido en los últimos 4 años, y es de llamar la atención que en el caso de Torreón no existan estas menciones, cuando sabemos de cómo se incrementó la deuda, de la opacidad en el manejo de los recursos, y eso es lo que llama la atención. ¿Están protegiendo al hoy gobernador Miguel Riquelme? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, y entonces, este posicionamiento, este pronunciamiento de la fracción del Partido Acción Nacional, ¿qué impacto tiene? Más allá de que ustedes tienen, es su deber, vamos, que tienen que hacerlo en función a lo que ustedes creen que es lo correcto, pero más allá de pronunciarse y de decirlo y de compartirlo, etcétera, ¿realmente qué efecto tiene? Marcela, el efecto tiene que ser muy claro, y si existe una responsabilidad, por supuesto, una sanción, un delito, tendrá que perseguirse. No podemos ser tapadera absolutamente de nadie, porque es lo que la ciudadanía está esperando de nosotros. Tenemos el caso de las empresas fantasma, que es uno de tantos ejemplos donde los diputados del PRI de la pasada legislatura no solamente jugaron un papel activo en la solicitud de la información necesaria para esclarecer las responsabilidades, sino que sirvieron claramente tapaderas, y eso es lo que tenemos que evitar. Es verdaderamente absurdo que 16 meses después de que se desató el escándalo, los coahuilenses todavía estemos a oscuras y los delitos que se desviaron de estos recursos continúen impunes.
y es así, en ese caso, que pues supone verdaderamente un daño a las arcas pues del Estado de Coahuila. Uh-huh. A tu ver y con tus elementos, ¿cuál es la actuación del fiscal anticorrupción? ¿Cuál es la opinión que tú tienes al respecto, ya que estamos hablando de estos temas? Bueno, en el caso del fiscal y por supuesto de los propios magistrados y muchos otros nombramientos son verdaderamente cuestionados. Sabemos que es gente que le cubrió las espaldas y la intención de ellos es que lo sigan haciendo al clan de los Moreira, y en ese orden, por supuesto, nosotros iremos a hacer lo posible para poder enmendar la plana a ese mal actuar del Congreso de la legislatura pasada. Ajá. ¿Cuándo se va a cerrar el círculo virtuoso que realmente nos permita salir de este pantano de la corrupción? Porque se hacen revelaciones, se dan a conocer casos que ya ahora mismo son emblemáticos. Hace un momento que platicábamos con Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México, nos daba un dato que verdaderamente indigna. Con los 35,000 millones de pesos que desvió Javier Duarte en Veracruz, hubiera podido atenderse un año a los veracruzanos que están en pobreza extrema. Creo que eso tiene que movernos absolutamente a todos. Pero bueno, ¿cuándo vamos a terminar de cerrar este círculo que tendría que ser virtuoso? Es decir, se dan a conocer situaciones irregulares, la justicia interviene, se busca que haya un reparo en una reparación del daño hecho, y que regresen los recursos y que la impunidad no siga siendo la reina en este país, sino que quien tenga que pagar, pague. ¿Crees tú que haya oportunidades de que esto pueda realizarse en serio? Marcela, yo por supuesto apuesto todo a que podamos darle la vuelta a este tema de la corrupción. Hoy México es sinónimo de corrupción ante el mundo, y no es de extrañarse que la ciudadanía exija la transparencia que todos pedimos, y que por supuesto pues partamos de los dichos o de las palabras a los hechos. Nosotros, los diputados del Partido de Acción Nacional, nos hemos comprometido y estamos llevando a cabo las acciones necesarias para que se den a conocer los datos de la deuda, de las empresas fantasmas, del manejo de los recursos, pero también lucharemos porque la transparencia en Coahuila sea la norma y no la excepción, y eso incluye, por supuesto, a los ayuntamientos. Definitivamente los coahuilenses merecen saber en qué se están destinando los recursos públicos. Un ejemplo es el punto de acuerdo que acabamos de presentar, donde solicitamos al municipio de Ramos Arizpe una explicación de los adeudos que tiene con el hospital universitario ante las versiones periodísticas de que funcionarios pues de alto nivel de la pasada administración de Ramos Arizpe se practicaron pues cirugías estéticas y bueno, pues estamos hablando de 13 millones de pesos, Marcelo. Eso es verdaderamente un insulto, eso es un agravio, y ese tipo de acciones que estamos llevando a cabo para cumplir con nuestro compromiso con los ciudadanos verdaderamente tiene que impactar. Uh-huh. El aparato de justicia está aceitado, puesto de tal manera, y estoy hablando a nivel federal y a nivel estatal, para que todos estos casos que luego conocemos no finalmente terminen en nada, o terminen en condenas absurdas, porque a mí me gustaría saber sobre qué criterios se ponen las penalidades en caso de que haya un juicio a las personas que hicieron esto, o sea, que le quitaron la oportunidad a los mexicanos más pobres de por lo menos tener condiciones de vida más dignas. Bueno, definitivamente es el reto, y lo que yo he conversado, incluso lo comenté con el gobernador, es importante mostrar carácter, y verdaderamente si queremos marcar un cambio y si quiere desmarcarse del régimen de los Moreira, tendrá que definitivamente pues hacer lo necesario para demostrar que en Coahuila existe la ley, y desde luego exigir a la Fiscalía actúe con pleno rigor, de acuerdo a la ley, que se castigue a quien sea responsable de cualquier delito, independientemente de cualquier color o de cualquier posición. Sí, porque ya sabemos que esto no tiene distingos, ¿verdad? Que generalmente es la condición humana, independientemente si son panistas, priistas, perredistas o de cualquier otro partido. O que tengan recursos o no, Marcela, la ley tiene que ser aplicada parejo para todos.
Marcelo, hay comentarios para ti del auditorio. En este caso es Alfredo Villalobos quien dice que se persiga también el rebase de topes de campaña del excandidato del PAN al gobierno de Coahuila. Violar la ley de manera sistemática porque el otro también lo hace, también es corrupción, corrompe el sistema. Ya, mira, lo que le puedo decir, Alfredo, es que no hubo ningún rebase, todo fue perfectamente aclarado, fueron errores de la propia unidad técnica de fiscalización del INE, y bueno, pues ahí están los casos. Rafael Rosales, para Marcelo, admiro su valentía para defender lo que otros diputados no han podido y que siga adelante hasta que se esclarezca la deuda de Coahuila. También Rosario se comunica y dice, pudieran decirle a Marcelo Torres que no se le olvide la megadeuda de Humberto Moreira. No, definitivamente nunca se me va a olvidar, y es uno de los grandes compromisos el que podamos aclarar este cáncer que padece Coahuila, que realmente lo padeceremos por muchísimos años, por décadas, estamos hablando ya de 30 años cuando menos, y lo que más me podría preocupar sería que dentro de algunos meses nos demos cuenta que sea una deuda que sea pues pagada en mucho más tiempo, porque verdaderamente es la herencia que le estaríamos dejando a los coahuilenses. Marcelo, te comparto dos comentarios. Uno de Oscar León. Dice, es increíble que el diputado sea el dueño de la verdad, descalificando los estudios serios de organizaciones empresariales y civiles. Eso ha sido su política desde la campaña, descalificando a todos y solo tiene la verdad, sin pruebas, solo su palabra. Esto es lo que nos dice Oscar León. Y por otra parte, nos dicen esto, todos los actos de corrupción que salen a la luz pública ante la pobreza que existe en México despiertan un gran coraje a los mexicanos. Bueno, primeramente decirle a Oscar que no es que esté descalificando nada más por descalificar. Ahí están los hechos contra los hechos que estamos viviendo en Coahuila contra una realidad. Y por supuesto que estoy generalizando, yo no estoy hablando absolutamente en particular, y además lo que dije fue que lo que parecería es que solamente se ha revisado una parte del manejo de los recursos y no absolutamente de todo ello. Ajá. Pero bueno, por supuesto que lo que tenemos que luchar es por esa desigualdad social que existe en Coahuila, que el Estado de Derecho pueda prevalecer, que podamos generar confianza, que Coahuila pueda salir adelante de este gran problema que tenemos, porque si bien es cierto que hoy Chihuahua, Veracruz y algunas otras entidades llaman la atención por ser hechos recientes, no se nos puede olvidar que el tema de la deuda llevamos cargándolo 6 años cuando menos. Claro. Marcelo, ¿cuál es tu opinión en relación a la Caravana de la Dignidad? Que por cierto te lo pregunto porque estará tocando la comarca lagunera y bueno, ya hay un programa de actividades y tal. ¿Qué opinión te merece la lucha de Javier Corral? Bueno, definitivamente Javier Corral, gobernador de Chihuahua, pues está en su legítimo pues derecho y además también interés por poder recobrar la confianza y defender los derechos de los chihuahuenses. Me parece que es digno de reconocer esta situación, dado que pues es obvio y así se ha advertido que el gobierno federal ha retenido todos estos recursos, Marcela, y pues esto es una venganza política. Desde luego que pues reprobamos la ofensiva política del PRI gobierno en contra del gobernador Javier Corral y pues en vez de coadyuvar para resolver los severos problemas en los que se encuentra Chihuahua, pues se han dedicado a atacar al gobernador. Sin duda el respaldo al gobernador Corral es absoluto por parte de Acción Nacional y apoyamos esta lucha contra la corrupción y la impunidad. Uh-huh. Bien, Marcelo, pues gracias por tomarnos la llamada y por hacer los comentarios en torno a estos temas que son tan importantes. Al contrario, Marcelo, muchísimas gracias, Juan, un gran saludo. Hasta luego, Buenos gracias. Días. Marcelo Torres Cofiño, diputado del Congreso de Coahuila.